Ella es Mónica Usen, se dedica a la medicina tradicional china, es enfermera universitaria profesional, profesora de yoga, ayurveda y maestra de Reiki. Bueno, y por supuesto vamos a hablar justamente de todo ese tema. Así que le damos la bienvenida a Mónica. Un gusto, Mónica, saludarte. Gracias por aceptar la invitación al programa. Bueno, gracias Gaby y a todo el equipo. El gusto es para mí. Yo te agradezco que me hayas convocado y bueno, ese es el tema que vamos a abordar hoy. Pensaba hacer algunas consideraciones generales respecto de la medicina tradicional china y luego contar un poquito cómo trabajo y a quién podría estar destinada este tipo de atención. Tal cual, Así sí. es. Bueno, para todos los oyentes que realmente, bueno, es conocido lo que es la medicina tradicional, pero mucha gente no sabe bien qué es, así que como para dar un contexto, contanos a todos los oyentes de qué se trata la medicina china y bueno, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, para comenzar, quisiera decir que la medicina tradicional china, como lo dicen las palabras, es medicina de una forma un poquito diferente a la que la conocemos hoy, pero no tanto. Cuando decimos tradicional, habla de no solo del país China y la medicina que ahí se ha desarrollado desde hace más de 3.000 años aproximadamente, según tenemos noción, sino habla de toda esa región de Oriente, porque la tradición, la alta tradición, dicen, o la antigua tradición, dicen los textos que tenemos, se desarrollaba en muchas de las zonas que hoy se han conformado como países, ¿sí? Entonces, hay saberes, según dicen los textos, que no solo son de la China, sino que son de muchos lugares. De hecho, como yo me he formado en yoga y ayurveda, ahí en tu ciudad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Río Cuarto. Ah, mira. En yoga, soy profesora de la Escuela de Yoga Vital. Muchos saberes del yoga, de la ayurveda, que es la medicina específicamente de la India, Sí. son muy parecidos o dicen lo mismo casi que la medicina tradicional china. Entonces, cuando hablamos de medicina tradicional china, según la escuela donde yo me formé, que es la escuela Neijing, el Neijing fue el primer libro, el primer tratado del que tenemos registro, en donde hablan de formas de curar. La escuela donde yo me formé se llama Neijing y tiene su sede en España, en Cuenca. Yo me formé en la ciudad de Mar del Plata. Acá en Argentina hay varias escuelas y hay en toda Latinoamérica y en todo el mundo en general. Bien, pero con esto lo que quiero decir es que el saber de la medicina tradicional sería de toda esa región, en general de Oriente, y se basa en dos principios fundamentales. Me hice algunos machetes para ver si no me olvido de lo... Se basa en dos teorías fundamentales, que son la del yin y el yang, que seguramente algunas personas han oído hablar, y la teoría del chi, o el ki. Así es. Bien. La energía del ki. ¿Puede ser? El yin y el yang serían las dos formas complementarias, son opuestos complementarios. Así es. Que tenemos los seres humanos. Viste que los seres humanos estamos conformados de materia, que sería el cuerpo físico, que vemos, tocamos, nos duele, se rompe, o a veces está muy bien y siente alegría, y de energía, porque todos sabemos por la medicina alopática que funciona acá en Occidente, que un cuerpo a veces, o sea, la materia puede funcionar o puede estar viva, por decirlo de alguna manera, pero si no hay energía, la persona no puede accionar y relacionarse, ¿no? Claro. Humanamente, digamos. Sí. Entonces, la materia y la energía son también, no sé si opuestos, pero dos componentes de la persona, del ser humano. Lo que pasa es que la energía no se ve, ¿sí? Se puede comprobar de mil maneras diferentes, ¿sí? Y uno puede decir, ay, estoy sin nada de energía, ay, no tengo energía para hacer esto, no tengo energía para hacer otro, y tenemos el cuerpo, la materia. Pero como la energía no se ve, a veces es difícil
creer que tiene una forma de organizarse, de relacionarse, de equilibrarse o desequilibrarse. Sí. Y en general, en lo que trabajamos, los que hacemos medicina tradicional, es en ayudar a la persona, al consultante, a recuperar, recordar o mantener ese equilibrio. En la medicina tradicional no hablamos de bueno, ni malo, ni lindo, ni feo. Está bueno eso, sí. Simplemente hablamos de desequilibrios. Bien. ¿Por qué? Porque con esta teoría del yin y el yang, cuando, por ejemplo, el yang aumenta, significa que el yin desciende. Entonces, hay muchas patologías, por ejemplo, la hipertensión, que se da cuando el yang de la persona, por diferentes motivos, aumenta demasiado y el yin baja, ¿sí? Porque normalmente la energía debería estar en un aproximado equilibrio, ¿sí? Claro. Ni subir mucho el yin. En general, las patologías, según la medicina tradicional, se producen por eso, por desequilibrios. Entonces, trabajamos con una forma de diagnóstico, que ahora voy a hacer breve mención, y con herramientas que nos brinda la medicina tradicional china para intentar que la persona restablezca ese equilibrio. Claro. ¿Sí? A tener un cierto equilibrio. Cuando la persona, ese desequilibrio, se manifiesta a través del cuerpo físico o a veces de las emociones, se manifiesta con síntomas, ¿sí? En general, las personas que vienen a consultar vienen con algún síntoma, ¿sí? Me duele acá, o tengo esta cosa, o me pasa tal otra, o estoy completamente desanimado, o triste, bueno, etcétera, etcétera. Una cosa que no quería dejar de mencionar es que refieren los textos que en la alta antigüedad el mejor médico era considerado aquel que no atendía a los pacientes cuando se enfermaban, que no necesitaba atender los pacientes, porque la medicina tradicional trabaja en prevención. Claro, qué bueno. Es una cosa que acá en Occidente, digamos, tiene sus deficiencias. No digo que no se trabaje en prevención, por supuesto, pero tiene su déficit. Entonces, en la alta antigüedad, los médicos trabajaban tratando de restablecer o mantener el equilibrio de la persona a través de muchas herramientas para que la persona no enferme, ¿sí? Que es algo que acá en Occidente es bastante difícil de pensar, ¿sí? Nosotros vamos al médico cuando tenemos algún síntoma, algo nos duele. La medicina alopática ya ataca la enfermedad, no en general ya está consumado el síntoma. Trabaja en tratar de restablecer de ninguna manera quiero desmerecer la medicina actual, porque se ha desarrollado de una manera impresionante y ha logrado muchísimas cosas que hasta impensables, ¿sí? Qué sé yo, cirugías dentro del útero, millones de cosas. Pero el tema es que los textos antiguos decían por qué causas el hombre enferma, ¿sí? Se preguntaban eso los pensadores de la alta antigüedad. Y llegaron a la conclusión, o a una posible conclusión, de que el ser humano se enfermaba porque se había alejado del Tao. Del Tao. El Tao, para los orientales, puede tener diferentes acepciones, pero podemos definirlo, en principio, como que el ser humano se aleja de su camino, o de su hacer, o de lo que vino a hacer. Claro. Acá, ¿sí? A este plano, a la Tierra. Todos los seres humanos, desde la medicina tradicional, se piensa que venimos con una función, un rol, venimos a hacer algo, ¿sí? A medida que vamos haciendo eso que vinimos a hacer, vamos evolucionando, ¿sí? Vamos aprendiendo. Entonces, ellos consideraban que el ser humano, cuando presentaba una enfermedad, un desequilibrio lo llamaban, era porque se había alejado del Tao. También en la alta antigüedad se consideraba que
bueno, el hombre y la mujer, en cierta manera, todavía se sentían parte de la naturaleza, ¿sí? A medida que el ser humano fue evolucionando y se fue expandiendo, se ubicó en un lugar como lejos de la naturaleza o por encima de la naturaleza. Entonces, las teorías orientales y la medicina tradicional dicen que como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Eso significa que los seres humanos somos naturaleza. Y lo mismo que pasa afuera, pasa adentro. Sí. Adentro, en el cuerpo humano, en la mente, en el espíritu. ¿Sí? Entonces, como nos hemos olvidado o no tenemos la costumbre de ver qué pasa ahí fuera y seguimos con nuestro ritmo de vida que nos hemos impuesto, hemos elegido, se nos ha impuesto, no importa, porque cada uno tiene una vida diferente, que es la que le toca o elige. O elegimos. Entonces, muchas veces aparecen por esa causa los desequilibrios, ¿sí? En esta época, por ejemplo, invierno, predomina, no es que no haya energía yang, pero toda la naturaleza se fue preparando durante un mes y medio aproximadamente, hasta que un día que tenemos la convención, comenzó el invierno, ¿sí? Sí. Entonces, lo mismo que pasa afuera, el invierno es considerado una etapa yin. ¿Por qué? Porque se lo asocia con el poder estar más adentro, más en forma de introspección. También el invierno en la alta antigüedad se consideraba que era la época donde se forjan los proyectos, sea de cualquier índole. Claro. Que en primavera florecen, claro. Y el invierno se asocia con la energía del agua, porque se alude al origen del agua. El agua se origina en las montañas, en una vertiente, en un pozo oscuro. Se lo asocia con el color oscuro, pero en la medicina tradicional el color negro, que es el asociado con el agua, no es considerado malo, sino el color de lo más profundo, digamos. Entonces, en esta época, en invierno, nosotros los seres humanos deberíamos poder modificar un poquito lo que se pueda nuestros días, lo cotidiano, como para estar en sintonía con lo que pasa afuera, ¿sí? Claro. No podemos salir a correr en mangas cortas ¿Y qué deberíamos hacer en invierno? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, en invierno hay montones de cosas que se sugieren desde la medicina tradicional, pero fundamentalmente es abrigarse, nutrirse de una manera un poquito diferente a la que hacíamos en otoño, en primavera, verano. En cada estación deberíamos nutrirnos de manera adecuada para cada estación, ¿sí? Ahora en invierno conviene comer las frutas y las verduras cocidas, comidas calientes. Está completamente desaconsejado tomar bebidas frías. Y después, en cada estación podemos ver montones de cuestiones referidas a la alimentación. Ahora, lo que respecta a la alimentación, también debo decir que no solo habla de lo que comemos, sino también de todo aquello que nos nutre, ¿sí? O sea, no solo la comida, sino lo que vemos, lo que oímos. Claro, en el ambiente en que estamos, con quién compartimos. Claro, exactamente. Por ejemplo, si comemos, comida fría, con bebida fría, mirando televisión, muertes, robos, guerras, etcétera, etcétera, eso es alimento para va a impactar en nuestro cuerpo. Sí. A caer de una manera, claro, pero es una cosa que muchas veces no se puede tener en cuenta o no se conoce, pero es una cosa que ocurre habitualmente. Sí. Digamos, ¿no? Entonces, si una persona durante la mayor parte de su vida se nutre, entre comillas, de esa forma, sin tener en cuenta qué está pasando afuera o con qué cosas se nutre, si no podemos elegir qué cosas nos nutren, nuestro cuerpo, nuestro sistema de nuestros órganos y también nuestras emociones van a sufrir desequilibrios, ¿sí?
dependerá de cada persona, porque cada persona, por supuesto, es única e irrepetible, y a cada persona nos hace daño diferentes cosas. Claro. ¿Sí? Y Bien, también puede entonces, ser, Moni, que, discúlpame, ¿no? Esto sí, de que las mismas personas por ahí son más yang y más yin, ¿no? sí. Porque, por ejemplo, yo que vivo con las manos frías, y los pies fríos, me dicen, bueno, yo tengo poca energía yang, y bueno, quizás esa es mi naturaleza, y como que me tengo que buscar alimentos y demás, que, bueno, que me nutran más el yang, ¿no? Claro. ¿Puede ser algo así? Claro, pero, por ejemplo, el déficit de energía yin, que vos me decís, de manos y pies fríos, tiene que ver con déficit en el riñón, principalmente, y la vejiga, que en medicina tradicional hay órganos acoplados, ¿sí? Por ejemplo, riñón y vejiga, y se los asocia con el reino del agua, hígado y vesícula biliar, y se los asocia con el reino de la madera, y así sucesivamente. Por eso, desde la medicina tradicional tenemos una forma de hacer diagnóstico, después tenemos herramientas que podemos utilizar, y todas están destinadas a intentar ver qué hay desequilibrado. En este caso sería qué reino está desequilibrado. En la medicina china hablamos de 5 reinos, que son el metal genera el agua, la madera, el fuego y la tierra, ¿sí? A cada reino corresponde una dupla de órganos. Bien. Y después hay otra dupla de más órganos que no se corresponden con ningún órgano. Pero cuando me llega un paciente a la consulta, lo que yo hago es, primero y principal, hago una historia de vida, que le llamamos, en donde el paciente me cuenta que lo trae a la consulta y lo que quiera, lo que necesite contarme, y yo después, por supuesto con su autorización, hago algunas preguntas respecto a cómo duerme, cómo se alimenta, bueno, con quién vive, a qué se dedica, si toma medicación. Es muy importante una pregunta que dice si se siente feliz y si se siente a gusto con lo que hace, ¿sí? Es curioso. Creo que es lo más importante, ¿o no? Claro, pero es curioso ver que muchas personas, si bien se han desarrollado profesionalmente y tienen quizá hasta un buen pasar económico, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos en Argentina, en este contexto, a veces no están conformes con lo que están haciendo, no están a gusto. Entonces, eso también repercute en algunas cuestiones o desequilibra algunas cuestiones. Entonces, también decimos que a través de la medicina tradicional tenemos herramientas como para que el mismo paciente, la misma persona, yo digo paciente porque trabajé toda mi vida en salud, en hospital y en clínica, pero la persona, el consultante, también se pueda preguntar. Claro, ¿sí? Uno mismo. A ver, claro. ¿estoy haciendo algo que me gusta? Si la respuesta es no, o no tanto, también puede preguntarse, bueno, ¿y qué me gustaría hacer? Y tal vez alguno más osado podría preguntarse, ¿y cómo yo podría ¿Cómo hacer lo hago? eso? Claro. He visto casos en mi formación y también en mi consulta en donde personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se pusieron a hacer otra cosa. Sí, no se ve mucho. Bueno, yo soy prueba de ello. Años, claro. Quería tocar el piano y tenía 50 y pico, ponele, y se puso a esa edad a estudiar música. Claro. Y supo lo que estaba haciendo porque podía, digamos, lo pensó. Igualmente, perdón, pero igualmente siento que ahora ya, me atrevería a decir desde la pandemia para acá, como que la gente ha empezado ya a liberarse un poco más y a romper esas estructuras y a hacer lo que realmente tiene ganas o lo que siente. Sí. Si bien todavía hay un montón de trabas, tabúes y un montón de mandatos y cosas ahí dando vueltas, pero creo que la gente se está animando más. Por suerte sí, porque en realidad estar haciendo algo
que no te gusta y que sabes que lo tenés que hacer porque es tu medio de vida o lo que encontraste, lo que conseguiste, es frustrante. Sí, o literalmente, como siempre se decía, o al menos en mi casa se decía, enfermante, que te enfermas, Claro. literal. Exacto, es la misma palabra. Y cuando eso se sostiene por mucho tiempo, eso provoca síntomas. Exacto, Que así es es. con los síntomas que a veces vienen las personas a consultar, o yo misma he ido a consultar. Claro. Obvio. Y Bien. Moni, desde la Sí. medicina tradicional china, como vos decías, ¿qué herramientas se utilizan? ¿Qué utilizás para justamente equilibrar esa armonía, ya cuando quizás o haya un síntoma o todavía no, o bueno, después de esa anamnesis que hiciste, ese prediagnóstico comentando Sí. con las preguntas, ¿no? Te aporto una cosita, si me permitís. Sí. Aparte de esa historia de vida, y después te respondo lo que me preguntás, también lo que hacemos es tomar los pulsos periféricos radiales en la muñeca, ambos pulsos, no solo para ver si el pulso está normocárdico, taquicárdico, sino para percibir los pulsos radiales, igual todos los pulsos, hablan del estado general y de cómo está la energía en los órganos del cuerpo. Entonces, tomamos los pulsos, en la alta antigüedad los médicos diagnosticaban solo por el pulso, porque podían estar con una persona que no hablaba su propio lenguaje y saber qué órganos tenía desequilibrado y en base a eso armar un diagnóstico y actuar. Y puede ser, mira, antes ahí que dijiste eso, me disparó esto de que a través de la lengua, que la lengua también hay muchos puntos que te muestran, ¿no? Sí, sí. Miramos la lengua por la misma razón. Nuestra lengua habla del estado interno de los órganos, Claro. ¿sí? Entonces podemos ver en la punta el estado del corazón, a los costados. Eso lo vi en Ayurveda yo. Sí. Claro, del hígado y la vesícula, en el centro estómago y vaso, un poco más atrás riñones, ¿sí? Eso también me habla de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahora te resumo cómo hago el diagnóstico. Y también miro la postura de la persona, cómo me relata lo que me relata, cómo llegó. Bien, entonces, en base a eso, yo en las primeras, digamos, la primera vez que viene la persona, armo un diagnóstico presuntivo, intentando establecer cuál reino de estos que mencioné, si el reino del agua, el metal, la madera, está desequilibrado, y entonces elijo en ese momento, ahora te comento entre qué puedo elegir, y elijo algunos puntos o resonadores para activar, intentando ver que ese equilibrio empiece a mejorar. Digamos, si tenemos algún desequilibrio yang, intentando que baje y el yin suba, entonces eso daría un cierto equilibrio. La medicina tradicional china nos ofrece varias opciones, ¿sí? Yo lo que más hago, porque quizá es lo más conocido, es acupuntura, que se hace con agujas, y moxi, que se hace con un cigarrito de artemisa, que se enciende, y eso es fuego que se acerca a los resonadores, y como es fuego, algunas personas dicen calorcito, ¡ay, qué lindo! No, es fuego, entonces tiene sus indicaciones específicas. ¿Sí? No a todo el mundo se le puede aplicar moxi, ni en todas las épocas del año, porque por ejemplo en verano, que la energía que nos rodea en la naturaleza es la energía del fuego, si yo aporto a esa persona, por ejemplo, que tiene un desequilibrio yang más fuego, puedo hacer daño, ¿sí? Puedo provocar, por ejemplo, un ataque de hipertensión. Entonces, todos los métodos tienen sus contraindicaciones. También tenemos para usar lo que llamamos vías sanadoras de las manos en la medicina tradicional, y que consiste en un masaje por las vías de energía de los órganos, que tenemos un recorrido establecido por donde están los resonadores, que sería donde ponemos las agujitas.
no tiene que ver con un masaje tradicional de ir amasando los músculos, sí. No. Simplemente es ir recorriendo de una forma, en lanzadera, las vías de luz, claro. Dice la medicina tradicional. Otra herramienta que tenemos es el Qigong, que hoy también está un poco más difundido. ¿Qué es el Qigong? Acá en Pergamino, por suerte, hay 2 maestras, 2 colegas que enseñan, yo tomo clases con ellas, y a través del Qigong también se pueden tratar a los pacientes. ¿Por qué? Porque, digamos, no todas las personas reciben bien agujas, claro. No todas las personas reciben bien, claro, y así. No, te quería consultar. Yo, por ejemplo, justo hoy le decía a Gaby que le digo, me gustaría ir a hacer acupuntura. Vas a tener que ir a Pergamino. Si yo voy a tu consultorio, a tu espacio, y te digo, vengo a hacerme acupuntura, vos me vas a hacer todo un análisis, todas estas preguntas, y vos vas a ver si puedo hacerme acupuntura o no. ¿Es así? Sí, si vos venís a mi consultorio, primero te voy a decir qué lindo cómo viajaste, gracias por bueno. la historia de vida, te voy a tomar claro. los pulsos periféricos, yo te voy a tomar la presión, voy a revisar tu lengua y voy a intentar hacer un diagnóstico. Bien. Si vos nunca te hiciste acupuntura, por ejemplo, yo te voy a contar cómo es el procedimiento, claro. Y vamos a probar una primera vez. He tenido algún paciente que le coloqué agujas luego de todo esto que estoy relatando. Bien. Y me dijo, no, esto me duele mucho. Claro. No quiero. Entonces seguí trabajando con masaje de vía sanadora porque accedió y quería tratarse. A veces los pacientes no quieren agujas. Otras personas sí quieren agujas. Claro. No, a mí eso no, poneme agujas. Bien, yo te diría que en el único caso que, por lo que yo me he formado, sé que no estoy autorizada a intervenir con agujas, por ejemplo, es con una mujer en momento de gestación. Embarazada. En el embarazo, solamente personas con mucha experiencia, con mucha capacitación, están como autorizadas, por así decirlo, a trabajar con agujas. Pero sí, se puede trabajar con Qigong, se puede trabajar con vías sanadoras. Tampoco se podría trabajar con moxa, por lo mismo que las agujas, porque lejos de hacer bien, quizá podríamos hacer daño. Claro. Entonces, sería el único caso que está... Que no, exacto. De hecho, también tenemos como si fuera un botiquín de primeros auxilios para intervenir en casos agudos o de gravedad, por ejemplo, una convulsión, una ACV. Claro que puede pasar. Desarrollo. Bueno, ella está formada, es enfermera, entonces tiene... Sí, primeros auxilios. Claro, está bueno. Es bastante poco común acá en Occidente, o por lo menos en mi experiencia, que las personas, cuando están transitando por un momento así, recurran a un acupuntor o a alguien que hace medicina china. Claro. Vamos corriendo al hospital porque no tenemos esa costumbre o esa cultura, por decirlo así. Pero también podría intervenir en esos casos. Sí. Así que... Con el tema de ya estamos. Sí, con muy poco tiempo. No me dejo preguntar. Sí, la última preguntita, porque ya, en realidad me quedaría hablando porque estamos ahí en el inicio de lo que es hablar sobre esto que me encanta, pero bueno, el tiempo, así que bueno, te permito. No, el tema, lo de la lengua, que es más ayurveda, bueno, yo lo había visto ahí, hice una vez un curso, que hay que limpiarla y todo eso. ¿Qué hace el limpiarse todas las mañanas la lengua? Sí, el limpiarse todas las mañanas la lengua sería un hábito que deberíamos incorporar. Sí, yo lo hago, sí. Todas las personas, pero tiene que ver con quitar lo que durante el periodo de la noche, del sueño, digamos, se acumuló, que serían toxinas. Ajá, bien. No tiene que ver con el tema de mirar la lengua para hacer diagnóstico. No, pero se nota si yo que le presto atención todas las mañanas, nada que ver la lengua como amanece. Sí. Claro. Y está muy bien, siempre aconsejo cuando puedo, cuando daba clases, etcétera, o charlas, así como estamos acostumbrados a cepillarnos los dientes, que los órganos de los sentidos deberíamos limpiarlo.
los oídos, los ojos, la lengua, todas las mañanas o todos los días, digamos. Claro, sí. Que sería una forma de como empezar el día de cero, digamos, sin las toxinas del día anterior. Bueno, Moni, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría que nos des un mensaje final, justamente, ¿no? Para el que quiera meterse en esta disciplina, experimentar, por ahí hay un poco de miedo, esto de las agujas, como vos decís, dar tranquilidad y decir, bueno, ya lo has comentado, me encanta, yo resueno mucho con eso y como para que el oyente se lleve un mensaje de tu parte. Bueno, yo descubrí, digamos, este tipo de medicina después de haber trabajado muchos años en la medicina convencional. Yo trabajé en hospital y en clínica, y casi siempre, toda la vida en terapias intensivas. Y a mí la verdad es que me maravilló, me devolvió la pasión por cuidar, que es mi pasión, o creo que es lo que vine a hacer, y me planteó como otra visión, como más amplia, más armoniosa y posible, porque me he tratado y me trato con acupuntura, que tiene que ver con utilizar las cosas que tenemos más a mano y con un autoconocimiento, ¿sí? Con saber qué necesita mi cuerpo hoy, por ejemplo, que es invierno, qué me nutre, que no es lo mismo que comer, porque comemos por lo que vemos, por lo que nos venden, por los sentidos comemos a veces, y muchas veces no sabemos qué necesita el cuerpo para nutrirse y funcionar bien. Entonces, a las personas siempre les interesa sentirse bien. Seguro. Y estar como en un estado de salud equilibrada, porque a nadie le gusta tener síntomas o sentirse feo para todos. Pero es como a veces una búsqueda personal que cada una puede hacer, y yo sugiero que al que le interesa pueda empezar a leer o conectarse o consultar, porque es una forma de vivir como más equilibrado, con menos medicamentos, con menos síntomas y más felices, ¿no? Así es. Y desde la salud y no desde la enfermedad, ¿no es cierto? Claro, Tal cual.